¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Revista Cueneo. Nos dimos a la tarea de hacerle un par de preguntas a algunos empresarios, comerciantes o prestadores de servicios aquí de la cabecera municipal de Cueneo. Nos contaron un poco acerca de cómo les ha ido en este año 2020 y lo que esperan para el 2021. La primera pregunta que les hice fue la siguiente. Comparado a otros años, ¿cómo le ha ido a tu empresa, negocio o servicio en este 2020? Pues sí, ha mermado un poco porque desgraciadamente pues por la pandemia pues nos ha tocado que haya menos afluencia de gente, ahora sí que de migrados. Son los que realmente nos dan vida en estas temporadas bajas. Sí ha mermado un poco, pero pues ahí nos hemos estado manteniendo, trabajando, eso sí. Le ha ido muy bien comparado con los años, pues podemos decir que hemos tenido un leve incremento en determinadas meses, otros leves descensos en otros meses, pero sigue jalando bien el negocio. No, pues a mi negocio en este 2020 le ha ido mal por eso de la pandemia, pues no se puede hacer otra cosa más que esperar pues poquito a los clientes. Cada están medio asustadones, no quieren salir pues y pues el negocio está trabajando mal, pero pues ahí estamos. Si abierto no se vende, pues cerró menos y ahí estamos jalando al paso. Pues la verdad nos ha ido medio mal, pero pues ni modo, tenemos que echarle ganas. No, sí ha bajado mucho la gente que viene porque para otros años a esta fecha que estamos ya nos iba más bien, pero ahorita no. Pues ha bajado un poquito la venta por la epidemia, pero pues le hemos estado echando todas las ganas aquí en la tienda porque pues antes andaba también de ambulante. Ya ves que algunas plazas se cerraron y los tianguis pues en algunos no nos dejan y otros pues que cada 15 días y no, pues yo me he dedicado nada más a la tienda. Le he echado ganas y gracias a Dios de todos modos ha respondido la tienda. Pues la verdad que bajó mucho, la verdad, ya ve que desde febrero, marzo, sobre la pandemia, pues hubo muchos negocios cerrados y la gente, pues obvio, pues no salía y salía muy poco y pues sí bajó mucho, la verdad. Yo creo que un 25-30% de mi trabajo sí bajó, pues sí, a comparación de otros años sí bajó algo. Pero bendito Dios, pues ya un poquito, poco a poquito ya normalizado, ya hemos tenido un poquito más de trabajo y más que nada en este tiempo que vienen algunos norteños. Bueno, hablando en sentido económico, yo pienso que menos del 50% de lo que yo gano normalmente, mucho menos del 50%. La pandemia nos ha afectado a esos negocios porque como vivimos de las fiestas prácticamente, donde se reúne mucha gente de eventos, y todo este año no ha habido eventos, casi ni bodas ni quinceañeras, clausuras de escuelas tampoco hubo. Entonces, como no hay eventos, no hay trabajo para nosotros. ¿Y cómo crees que le irá a tu empresa, negocio o servicio en el 2021? Pues esperemos que bien, ojalá y todo esto de la pandemia pues se supere poco a poco, pues se da obviamente con las medidas de seguridad, de higiene sobre todo, para que pueda venir, pues vuelvo a lo mismo, pues así que los emigrados vengan, nos dan pues un poquito más de plusvalía a todos los negocios, no solamente al mío, sino a todos los negocios en general en Cueneo. Ojalá y pues vengan y nos consuman y pues tratemos de sobrellevar esto de la mejor manera. Yo no creo que vaya a haber mucha variación debido a la problemática que estamos cruzando en todo el mundo. Hay zonas que afectan mucho, hay zonas que afecta como aquí que nos afecta menos. Pero como somos una localidad que vivimos en gran parte de lo que son las divisas, pues no sabemos las zonas de donde nos manden, cómo vaya a estar el trabajo allá. No, pues esperamos que jale un poco mejor porque pues, está trabajoso, a lo mejor se va a quedar ahí así o empeora más, no sabemos. Con eso de que la gente de Estados Unidos pues ya no viene, a lo mejor este año no viene y no se sabe nada de eso. Esperemos que se componga pues esta pandemia para que nos vaya mejor, si no pues a lo mejor pues va a estar trabajoso todo. Ojalá pues se componga porque de plano aquí así como vamos va a estar trabajoso. Pues esperemos que nos vaya mejor que este 2020.
Pues esperemos que haya bajado esto del COVID y que ya dejen que venga más gente y pues que también nosotros a todos nos vaya mejor. Pues yo espero que nos vaya más mejor porque ya estamos familiarizándonos con esto de la epidemia, que fue uno de los factores que pues hizo que el comercio pues bajara y variara en muchas formas. Pero yo espero que en el 2021 ya estemos con un poco más de conocimiento ante la pandemia, las necesidades que tiene más la gente ahorita y poder pues brindarles más el servicio aquí en la tienda, porque pues realmente andar de ambulante, ya ves que tanto la pandemia a veces está que en bandera amarilla, que en bandera naranja o se va a rojo y hay muchas variedades. Entonces pues yo pienso que voy a tener que pues echarle más ganas, pues que este 2020 y el 2019 que los sentía un poco más fáciles. Entonces ahorita pues hay que trabajarle un poco más, pero yo pienso que primeramente Dios salemos adelante bien. Pues esperemos que ahora para el 20 del 2021, pues ahora sí que pues alrededor de robar esfuerzos, esperemos que me vaya un poquito mejor, porque no crea, la familia va creciendo y ocupamos más gastos, y ojalá que más que nada sobre la pandemia, pues que ya se vaya pues bajando más que nada y que ahora sí sea que lleves una vida normal y que todos, la verdad que todos los establecimientos, pues que les vaya bien a todos los negocios, a todos los comerciantes. Enhorabuena y ojalá que nos vaya bien este próximo 2021. Bueno, yo espero que un poco mejor, porque algunos eventos que teníamos planeados para diciembre, ya contratados, han venido los clientes a posponerlos, no a cancelarlos, sino a posponerlos, esperando pues que el año que entra baje el asunto de la pandemia. Entonces yo espero que nos vaya un poquito mejor, no tanto como otros años pasados, pero posiblemente un poco mejor que este. Eso es lo que esperamos, lo que yo espero de mi negocio. Hasta aquí este video, amigos. Yo espero de todo corazón que se reactive la economía y le vaya bien al comercio en general. Si te gustó este video, regálame un like, comenta qué te pareció y por supuesto, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.